Perfecto, muchas gracias. Bueno, nuevamente muy buenos días para todos. Bienvenidos al curso de búsquedas efectivas de información. Me presento, mi nombre es Cristina Ocampo Osorio. Soy joven investigadora desde febrero. Soy administradora de empresas de la Universidad de Antioquia, especialista en formulación y evaluación de proyectos del ITM y actualmente estudiante del último semestre de la maestría en gestión de organizaciones. Entonces espero que este curso sea de total provecho para todos ustedes, que aprendamos mucho y quisiera de pronto conocerlos, que me cuenten quiénes son, qué estudian o si son empleados del ITM, qué los motivó a hacer el curso. ¿Quién quiere comenzar? Juan Diego. Hola, muy buenos días para todos. ¿Me escuchan? ¿O me escuchan bien? Sí, se te escucha bien. Listo, perfecto. Bueno, mi nombre es Juan Diego Álvarez Restrepo. Digamos que, pues sí, soy graduado de Administración Tecnológica del ITM. Tengo la ceremonia de graduación el 25 pues, de septiembre, ya el viernes. ¿Qué me motiva a hacer este curso? Pues pienso que es algo muy transversal a lo que se quiere con el perfil profesional de un administrador tecnológico. Entonces, digamos que este es un tema transversal a una de las materias que vemos pues durante la carrera, entonces me motivó pues eso, ves que es una forma de profundizar ese conocimiento y de pronto aprender cositas nuevas que de pronto no haya aprendido en su momento, que de pronto ya haya perdido algo, se me haya olvidado un poquito. Sí, bueno, esperemos que sí, Juan Diego, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién más quiere compartirnos? Están muy callados. Sebastián. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Perfecto, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Yo soy administrador de empresas de la institución Escolme. Estoy en este momento en el ITM haciendo la especialización en formulación y evaluación de proyectos. El tema me motiva porque sobre el proyecto que tengo a mediano y largo plazo es la docencia. Entonces me parece bastante importante ir profundizando en los temas investigativos. Sí, perfecto. Con toda seguridad acá vamos a aprender muchas herramientas que nos sirven mucho en ese proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. ¿Quién más nos quiere compartir? Mm, Camilo. Hola, muy buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Camilo Estrada. Yo soy contratista de la biblioteca y me llamó mucho la atención pues de la revisión sistemática de literatura. Muchas gracias. Janet, creo que estás muteada. Sí, qué pena. Que las niñas se quedaron muy calladas, Juliana, Melissa, Elizabeth. Melissa, cuéntanos. Hola, mi ¿Cómo es? nombre es Melissa Posada y me metí al curso porque la verdad el profesor de marketing nos recomendó varios y uno de ellos era este, fue el que más me llamó la atención y por eso me inscribí. Y Excelente. soy estudiante de gestión administrativa del ITM. Muy bien, Melissa, bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Las otras dos señoritas. Juliana.
buenos días. Mi nombre es Juliana Venegas, estoy en el ITM, estudié ingeniería médica y pues me llamó mucho la atención el curso porque creo que es muy importante pues saber cómo buscar para tener una información efectiva y que nos sirva para lo que estamos trabajando. Perfecto, muchas gracias, Juliana. Y Elizabeth. Bueno, buenos días. Mi nombre es Elizabeth. Yo estudio ciencias ambientales y a mí me llamó la atención porque dentro de la ciencia es muy importante la investigación y uno muchas veces ve la investigación como una biblioteca, ¿cierto? Pero el problema es que no tiene bibliotecario, entonces uno no sabe cómo investigar, entonces me parece importante saber, no sé, como tipsitos para uno investigar bien. Perfecto. Bueno, bienvenidos todos. Espero que sea pues de mucho provecho el curso y que adquieran herramientas que les puedan servir. Entonces, vamos a comenzar. De pronto, si ingresa alguien más, ustedes me colaboran por favor admitiéndolo a la reunión que ya les voy a presentar. Listo, muchísimas gracias. Bueno, me confirman por favor si pueden ver la pantalla. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, el curso entonces es búsquedas efectivas de información a partir del desarrollo de bibliometrías y revisiones sistemáticas de literatura. El fin o el propósito de este curso es fortalecer las habilidades y las competencias en investigación científica para la búsqueda y obtención y análisis de la información. Y esto nos brinda un punto de partida muy interesante para realizar una investigación. Nos ayuda entonces a orientar la investigación que nos planteemos. El curso son 8 sesiones. En la primera sesión vamos a ver qué es una revisión sistemática de literatura e irnos preparando para una buena búsqueda de información. En las próximas 2 sesiones vamos a ver las búsquedas de información en bases de datos, tanto gratuitas como pagadas. En la siguiente sesión vamos a ver los indicadores bibliométricos y lo que es una bibliometría. En las 2 siguientes, que van a ser un poco más prácticas, son 2 sesiones en las que vamos a construir y analizar indicadores bibliométricos de cantidad y de calidad. En la siguiente sección vamos a ver cómo seleccionar y organizar ese reporte de información que encontramos. Y finalmente, en la última sesión vamos a hacer un taller práctico. Listo. Entonces vamos a comenzar. ¿Cómo nos vamos a preparar para una buena búsqueda y revisión de literatura? Realizar búsquedas de literatura de investigación y luego criticar esa literatura de investigación recopilada es una parte esencial del proceso de investigación primario exitoso. En la práctica, normalmente, la búsqueda y la revisión de la literatura debe ser un proceso continuo y fluido. No sé si a ustedes de pronto les pasa que empiezan a hacer un trabajo, una investigación, o empiezan a escribir un artículo, y si lo dejan de pronto en el olvido un tiempo, 8 días, 15 días, qué sé yo, cuando vamos a retomar toca como volver a leer en lo que íbamos, ¿cierto? Entonces la idea es que ese proceso sea continuo y fluido para evitar tenernos que devolver a retomar en qué íbamos, qué hemos consultado, qué sabemos ya del tema o qué no sabemos, ¿cierto? Lo importante de realizar esa búsqueda de literatura y luego criticarla es porque no toda la información que encontramos en la web es información relevante, ¿cierto? En la web podemos encontrar muchísima información que no es tan importante para nuestras investigaciones. El conocimiento y las habilidades, tanto para la búsqueda de la literatura como para la revisión crítica de la literatura, son 2 cosas esenciales y que son complementarias tanto para los que leen la investigación como para los investigadores que están haciendo esa investigación.
Realmente el conocimiento y las habilidades se van adquiriendo es con el tiempo, con la experiencia, con la práctica, ¿cierto? Uno de entrada no va a tener habilidades, pues eso son cosas que realmente se adquieren y que se adquieren con el paso del tiempo y con la preparación. Para tener un enfoque sistemático de la revisión de literatura, buscar en la literatura académica y profesional es casi que el primer paso para producir una buena revisión de literatura sobre un tema de interés en particular. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver qué es una revisión sistemática de literatura. Hay múltiples definiciones y múltiples autores, pero en esencia van por el mismo camino, ¿sí? Hay autores que lo definen como una técnica sistemática, explícita y reproducible que permite identificar, evaluar e interpretar cualquier tipo de publicaciones. También hay otros que dicen que es compilar, resumir, criticar y sintetizar esa investigación existente sobre una temática o un fenómeno de interés que estemos investigando usando un proceso rígido, pues rígido no, un proceso que consta de planificación, búsqueda, selección, evaluación de la calidad de los estudios que encontramos y la extracción y síntesis de la información, de los hallazgos. Las revisiones sistemáticas de literatura son una forma de evaluar la comprensión y la capacidad para criticar y aplicar esos resultados de investigación en la práctica. ¿Sí? Entonces, miren que son múltiples las definiciones, pero que en síntesis nos llevan a una misma conclusión. Es una técnica sistemática en la que podemos buscar información, resumirla, criticarla en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Y sintetizar los hallazgos que encontramos en esa revisión. Esas revisiones siguen métodos sistemáticos y explícitos que son especificados y que se pueden reproducir. ¿Por qué? Porque identificamos, seleccionamos y evaluamos información de esas investigaciones primarias que son relevantes para posteriormente analizar los datos de estudio. Y además es muy importante tener en cuenta que esa revisión sistemática de literatura es una revisión conjunta, más no una revisión de documentos aislados o individuales. Entonces, analizar en conjunto esa diversidad de enfoques es tener una mirada de investigaciones que se miran en un análisis como un todo y no como una lectura de documentos aislados, ¿cierto? Es relacionar esos hallazgos de cada uno de los estudios que encontremos en esa revisión, ¿sí? Estas revisiones sistemáticas de literatura tienen un enfoque mucho más robusto. ¿Por qué? Porque encuentra mucha más información, o no la encuentra, sino que sintetiza o analiza mucha más información que otro tipo de revisiones de literatura. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo es apropiado o no realizar una revisión sistemática de literatura? Aunque las revisiones son muy usadas en el área de la investigación, es muy importante tener presente cuándo son necesarias de implementar. También es muy importante saber cuál es el tiempo con el que cuenta el investigador y los recursos del financiador, ¿sí? Hay que estar seguros de que un nuevo examen sistemático va a ser mucho más útil que un nuevo estudio primario. ¿Por qué? Aunque una revisión puede ser un precursor útil de una nueva investigación, muchas veces se tienen investigaciones que se hacen a partir de una revisión sistemática de literatura para un tema y están vigentes, entonces no sería como muy adecuado hacer una nueva revisión sistemática de literatura, ¿cierto? Según esto, las revisiones son más valiosas cuando hay incertidumbre sobre lo que se muestra en las pruebas sobre un tema determinado. O sea, lo que encontramos en la literatura nos demuestra o nos guía para saber si es apropiado o no hacer una revisión sistemática de literatura de un tema específico que queramos investigar. ¿Sí? ¿Cuándo no es apropiado?
Existen algunas situaciones cuando una nueva revisión de literatura puede no ser tan apropiada. Por ejemplo, cuando no es la herramienta de investigación indicada para responder la pregunta de investigación. Cuando ya hay una o más revisiones buenas en la misma área, a menos que esa revisión que encontremos que se haya hecho en esa área ya esté obsoleta, ya tenga bastantes años y la revisión de nosotros pueda tener la intencionalidad de actualizarnos en la información porque hay una brecha de tiempo en la que tal vez ya no hay una revisión como esa, ¿cierto? También cuando una pregunta de revisión es muy general, ¿por qué no es apropiado hacer una revisión allí cuando es muy general la pregunta que nos planteamos? Porque cuando nos planteamos una pregunta general, vamos a hacer una búsqueda en la que se nos va a presentar un alto volumen de literatura de un tema general y es mucho, entonces se nos puede salir de las manos esa revisión de literatura al ser tan extensa la pregunta de investigación y el enfoque en general. También cuando no se cuenta con recursos suficientes para desarrollar una buena revisión. Bueno, ¿cómo puedo yo justificar que voy a hacer una revisión sistemática de literatura en vez de utilizar otra metodología para una investigación de un tema específico? Acá tengo dos ejemplos. Uno con respecto a la literatura alrededor de la creación de empresas y el otro la incorporación del trabajo colaborativo en cursos de programación. Entonces, por ejemplo, ¿yo cómo voy a decir que para investigar acerca de la literatura alrededor de la creación de empresas es mejor hacer una revisión sistemática de literatura? Yo lo puedo justificar diciendo que cada vez es más amplia la literatura, identificándose un notable incremento en los estudios que se publican sobre el emprendimiento, ¿cierto? Y al tener muchísimo más volumen de literatura, dificulta la revisión objetiva y estratégica alrededor de una temática, ¿sí? Además, también existe incertidumbre sobre las variables que interfieren en el proceso de la creación de empresas y la integración e influencia entre dichas variables a lo largo del proceso. Entonces, de esa manera, yo puedo justificar que para hacer esa investigación, la metodología ideal es una revisión sistemática de literatura. ¿Sí? ¿Es claro? Hola, chicos. A mí sí me queda claro. Listo. Los veo muy callados a todos. Bueno. Listo. El segundo ejemplo es la incorporación del trabajo colaborativo en cursos de programación. Entonces yo puedo decir, la incorporación del trabajo colaborativo en cursos de programación ha sido identificada, por ejemplo, como una estrategia potencial que podría maximizar la participación de los estudiantes y tener un impacto positivo en el aprendizaje. Y decir que en las fuentes consultadas no se ha encontrado un estudio dirigido a recopilar y analizar los resultados de investigaciones sobre ese tema utilizando un método sistemático, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que de esa manera... Ay, no están viendo la pantalla. Qué pena, venga, verifiquemos por acá qué pasó. Listo, Sebastián, ya aparece. ¿Me confirmas, porfa, si la ves? Listo. Muy bien. Entonces, en este caso, se puede justificar con el hecho de que se hizo una búsqueda preliminar y no se encontraron un estudio dirigidos a recopilar información. Entonces, digamos que de alguna manera, estas son las formas de justificar
que la metodología para la investigación puede ser una revisión sistemática de literatura. ¿Listo? ¿Cuáles son los propósitos de la revisión sistemática de literatura? Básicamente los propósitos para hacer una revisión sistemática es resumir el contenido de un tema, interpretarlo y hacer recomendaciones a partir de la síntesis de esa evidencia que encontramos. También nos puede ayudar a orientar una investigación futura a partir de esos hallazgos. Y resaltar lagunas en el conocimiento, como lo veíamos en los ejemplos anteriores, vacíos que se tengan en el conocimiento que se puedan de alguna manera complementar con una revisión nueva. También uno de los propósitos de la revisión es para hacer recomendaciones teniendo una base de conocimiento, es decir, dando soporte a nuevas investigaciones. ¿Sí? Una revisión sistemática de literatura nos ayuda a recopilar evidencia que apoye o contradiga una hipótesis o que nos justifique o nos argumente una decisión que nosotros tomamos para hacer la investigación. ¿Sí? Entonces, es una buena herramienta para justificar el uso de métodos o prácticas que se estén usando actualmente. También nos ayuda a resolver una pregunta específica, identificar tendencias de investigación, formularse más preguntas de investigación que orienten una investigación nueva. ¿Por qué? A partir de los hallazgos que nosotros podamos encontrar en una revisión sistemática de literatura, podemos también plantearnos preguntas. Podemos resolver las preguntas que nos hicimos, pero con los hallazgos se nos pueden generar más preguntas para unas investigaciones futuras. ¿Sí? En este contexto, se plantean algunos principios para la revisión sistemática de literatura, para hacer una buena revisión. El primero de ellos es que sea enfocado. ¿Qué quiere decir? Que se establezca un claro alcance y los límites de la revisión. O sea, hasta dónde quiero llegar yo con la revisión, estando enfocados en lo que queremos de encontrar con esa revisión, ¿sí? En qué es lo que queremos llegar a responder. Para eso nos debemos formular preguntas claves que sean claras. Otro de los principios es que sea transparente. Perdón. Es decir, seguir un apropiado sistema, que no tiene que ser rígido necesariamente, pero sí que sea muy claro, explicar en detalle cómo se realizó esa revisión, justificar las elecciones que se hicieron, o sea, cuáles de los documentos que encontramos en la búsqueda para la revisión vamos a incluir o no vamos a incluir. Y para eso nos tenemos que plantear unos criterios que nos van a ayudar a seleccionar cuáles de los estudios que encontramos en una búsqueda nos van a servir o no, o son relevantes para nuestra investigación o no. Y vamos a hacer una revisión más detallada de esos estudios. ¿Sí? El siguiente principio es que sea concluyente. ¿Qué quiere decir que sea concluyente? Que tiene como objetivo sacar conclusiones razonables, claras sobre lo que sabemos y lo que no sabemos. Es decir, encontrar ausencia de evidencia es tan importante como encontrar la evidencia, ¿cierto? Lo que hablábamos ahorita. El hecho de que hayan brechas, vacíos, es tan importante encontrar esa información como el tener una evidencia del tema que estamos investigando, ¿cierto? ¿Cómo presentar la evidencia para el lector, para que ese lector haga sus propias conclusiones? El siguiente principio que debe cumplir la revisión sistemática de literatura es que sea reflexivo, es decir, que se debe ser consciente de cómo los valores y las creencias del investigador influyen en la revisión. O sea, esto se puede tornar como que se puede tomar subjetividad, porque
puede que 5 autores lean 10 estudios y los 5 autores van a tener conclusiones de esos 10 artículos totalmente diferentes, ¿cierto? Y es válido porque todos, teniendo en cuenta cómo perciben, de acuerdo a sus valores, a sus creencias, van a tener diferentes opiniones al respecto, ¿sí? Otro de los principios es que sea convincente. La revisión sistemática de literatura debe ser convincente, es decir, que debemos desarrollar un punto de vista o una posición y ofrecer las razones, es decir, esas evidencias o esas justificaciones para apoyar esa posición. Estas revisiones tienen un argumento principal y esos argumentos pueden tener como soportes o argumentos adicionales contribuyentes que se estructuran en la línea del razonamiento o bien que vengan desde la historia, ¿sí? Y finalmente, que la revisión sistemática sea interesante. El primer criterio por el cual la gente juzga normalmente algo que encuentra, antes de decir si es verdad o no, dicen si es interesante, si les llamó la atención o si definitivamente es aburrido, ¿cierto? Entonces, de lo que debemos hacer es llamar la atención del lector o del investigador para que sea interesante esa revisión para él, ¿sí? Mirar, darle un enfoque de una manera nueva, darles esa idea de que es algo nuevo, que es aportante, que es algo no visto, que es algo que les va a aportar, ¿sí? Bueno. De igual forma, existen múltiples procesos para realizar una revisión sistemática de literatura, pero que en esencia siguen de alguna manera un protocolo muy similar para poderlo realizar, ¿sí? Entonces, algunos autores plantean que se lleva a cabo en 2 fases. En la fase de búsqueda, que son esos 3 primeros pasos de la definición del alcance y la definición del protocolo. El segundo paso, que es una búsqueda integral de literatura. Y el tercero, que es la selección y evaluación de estudios. Asimismo, se plantea la fase de revisión crítica, que abarca el análisis y la extracción, la síntesis y el reporte final de la revisión sistemática de literatura. Entonces, la clave para una investigación eficaz y para realizar revisiones y la solución de problemas es la construcción y ejecución de una búsqueda bibliográfica exitosa. ¿Qué quiero decir con eso? La primera fase de búsqueda es fundamental para tener una buena revisión sistemática de literatura, ¿sí? Vamos entonces a mirar las fases. En la primera fase de la definición de alcance y el protocolo, hay algunos autores que llaman esa fase también la fase de planificación, en donde se incluye el desarrollo del protocolo, el alcance que vamos a definir para la investigación y las actividades para lograr el objetivo de la revisión, ¿sí? Entonces, en este caso, lo ideal o lo que se recomienda es empezar por hacer un mapeo del tema o el campo de investigación. Esto es una forma fácil de generar ideas que permitan estructurar visualmente esas ideas que se tienen para ayudar con el análisis y sirven para comprender también esa idea. Es decir, yo con un mapeo, haciendo un mapa mental, voy a encontrar qué sé y qué no sé del tema, ¿sí? Se nos van a generar ideas, palabras claves. Vamos a tener un pensamiento lógico de las variables o las características que tenga ese tema en particular. Vamos a optimizar el tiempo, porque teniendo un mapeo de la idea, como las variables, los criterios, las palabras claves, vamos a ahorrar mucho tiempo cuando vayamos a hacer la búsqueda, ¿sí? Esto nos va a guiar el cómo hacer esas preguntas de investigación que nos vamos a plantear para hacer una buena búsqueda, ¿sí? Entonces, es muy importante
hacer este primer mapeo del tema para saber qué conocemos o qué desconocemos del tema. ¿Qué quiero encontrar de ese tema? Para plantearnos esas preguntas de investigación, mejor dicho, las preguntas son demasiado importantes en el proceso de investigación y de alguna manera son una forma de medir que si encontremos o no lo que pensábamos. ¿Por qué? Porque a partir de esas preguntas, cuando encontremos la respuesta, nos vamos a dar cuenta si efectivamente lo hicimos bien o no. ¿Sí? Bueno, después de realizar ese mapeo, vamos a hacer la definición del alcance. Es una muy buena práctica identificar el alcance de la revisión si se tiene el tiempo y los recursos para hacerlo, ¿cierto? Porque no en todas las investigaciones se cuenta con el tiempo o el recurso para definir el alcance de una investigación. Pero si bien se puede hacer, es muy importante para guiarnos mejor a encontrar el objetivo de la investigación. Sí, entonces se debe iniciar una búsqueda en la literatura para determinar qué tipos de estudios que abordan la cuestión de la revisión sistemática se han llevado a cabo. ¿Hasta dónde vamos a llegar, cierto? Entonces, para eso yo me pregunto, ¿en dónde se publican esos estudios? ¿En qué bases de datos se han indexado esos estudios? ¿Qué tipos de resultados han evaluado? ¿Y en qué poblaciones, cierto? ¿Para qué me hago yo esas preguntas? Eso puede ser muy útil para ayudar a calcular el costo de una revisión con el fin de elaborar un presupuesto de financiación, si es el caso, ¿cierto? Ayudar a estimar cuánto tiempo se va a demorar la realización de la revisión sistemática de literatura y también nos ayuda a definir la pregunta de revisión o aclararla, reenfocarla o a refinarla, hacia dónde vamos, porque inicialmente nosotros en el mapeo nos vamos a plantear una pregunta de revisión, ¿cierto? Pero con la definición del alcance vamos a poder aclarar o redefinir esa pregunta. Entonces nos va a quedar mucho más perfeccionada y más sistemática a la luz de lo que se aprende de la revisión del alcance. Bueno, el siguiente paso dentro de la fase del protocolo es formar el panel de revisión. Este panel de revisión es un grupo de asesores para brindar información y apoyo al revisor. Esto no siempre se hace en las revisiones sistemáticas de literatura, pero si bien se puede tener, es muy aportante para el proceso de la revisión sistemática, ¿sí? O muchas veces se hace de forma empírica, que consulto aquí, allá, ve, esta persona es experta en este tema, entonces vamos a preguntarle qué conoce, qué desconoce, cómo le parece esta investigación, si está bien enfocada, ¿sí? Entonces, ese grupo puede ser consultado, tanto como ese grupo, como ese panel de revisión, o a uno de los miembros del grupo individualmente, en puntos claves o específicos que necesitemos hacer, pues como la consulta. Ese grupo se recomienda que incluya expertos en la materia y expertos en la práctica, ¿sí? Es decir, pueden haber científicos, bibliotecarios, profesionales que trabajan en el campo de investigación, entre otros. Ese grupo debe ser diverso para que ofrezca diferentes perspectivas y experiencias. Y de alguna manera eso nos va a ayudar a cumplir ese principio de la revisión sistemática de literatura, que es esa transparencia y ese ser reflexivo, porque vamos a tener diversidad de opiniones, de perspectivas, diferentes experiencias que van a ayudar a hacer una revisión mucho más objetiva, ¿sí? Bueno, posteriormente a formar ese panel de revisión, se procede a definir un protocolo para la revisión sistemática de literatura. Como todo estudio de investigación, un examen sistemático necesita tener un protocolo muy detallado que describa de antemano el proceso y los métodos que se van a aplicar durante el procedimiento de la revisión, ¿sí? Por lo que se debe hacer una inspección de este para asegurar que esté completo, que no nos vaya a faltar nada durante todo el proceso.
Acá les presento dos protocolos de dos autores diferentes. Como pueden ver, si bien los llaman de manera diferente como todos los procesos, las etapas del protocolo, tienen el mismo fin. Entonces miremos. El primero, el del lado izquierdo de Patrick y Robert, plantean primero una descripción y justificación de la revisión. Posterior a eso, los métodos propuestos. Seguido de esa etapa, los detalles de la localización, la evaluación y sinterización de los estudios. Y finalmente plantean el cómo van a hacer esa estrategia de difusión de la revisión, ¿cierto? Ese es el proceso del cómo voy a llegar a lograr esa revisión sistemática de la literatura, ¿cierto? Mientras que el otro autor, Revelo, por ejemplo, plantea que primero se plantean esas preguntas de interés. Y podemos ver que se relaciona mucho con la descripción y justificación de la revisión. ¿Por qué? Porque de alguna manera esas preguntas nos dan respuestas y justifican el hecho de hacer esa revisión. ¿Sí? En el segundo paso, según Revelo, las estrategias de búsqueda y los criterios de inclusión y exclusión se plantean allí. Y esto se relaciona con los métodos propuestos, los métodos de selección de los estudios. Entonces, básicamente, se nombran diferente, pero en esencia, el protocolo para realizar esas revisiones sistemáticas de literatura van muy de la mano, ¿sí? El tercero y el cuarto que plantea ese autor, que es la evaluación de la calidad y los procedimientos para la extracción y síntesis de datos, las podemos ver reflejadas en los detalles de localización, evaluación y sinterización de los estudios, ¿sí? Y si bien Revelo no plantea esta última etapa, la estrategia de difusión de la revisión, se puede decir que es algo inherente al proceso, ¿cierto? Porque nosotros vamos a hacer una revisión sistemática de literatura y probablemente vamos a hacer un artículo, lo vamos a publicar, ¿sí? Vamos a presentarlo como un capítulo del libro, etc. Ahora bien, después de establecer ese protocolo para la revisión, vamos a empezar con la revisión de preguntas orientadoras y objetivos. Si me preguntaran, para mí es el proceso más importante porque nos guía hacia dónde nos vamos, ¿cierto? ¿Dónde nos vamos a dirigir? Esa revisión de preguntas tiene una finalidad de delimitar correctamente la búsqueda del estudio de revisión. ¿Qué queremos encontrar? ¿Cuál es el enfoque que nos vamos a plantear? Ese planteamiento de preguntas de investigación hace la diferencia en la profundidad de los hallazgos y en las aportaciones que vamos a hacer al campo de estudio, ¿sí? Son interrogantes que se trazan para identificar cuál es ese vacío de conocimiento existente y permite reconocer los términos más apropiados de la búsqueda con el fin de recopilar lo que ya se ha escrito sobre la temática. Entonces, esa revisión de los documentos científicos debe buscar responder dichas preguntas o cuestionamientos con aportes nuevos al conocimiento que ya se tiene identificado, ¿sí? La idea es encontrar algo que no se ha encontrado, ¿sí? Generar un conocimiento nuevo a partir de lo que ya se ha encontrado, qué no han encontrado o qué conclusiones sacamos con eso, qué nuevas teorías sacamos con ello. ¿Sí? Para esa revisión de preguntas orientadoras debemos tener en cuenta varios factores. Primero, la pregunta que aborda la revisión sistemática de literatura debe definirse con mucha precisión, ya que el revisor debe tomar una decisión a partir de esas preguntas sobre si un estudio que encontramos se va a incluir o se va a rechazar. Cada artículo es potencialmente relevante hasta que la persona que va a decidir si incluye o no un artículo en la revisión lo plantea así, ¿sí? La formulación de preguntas de la revisión es similar a la preparación de las preguntas de investigación. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta el contexto, la intervención, los mecanismos que usan y los resultados. Entonces es muy importante
tener en cuenta esto cuando se va a hacer, cuando se van a plantear esas preguntas orientadoras. Es necesario tener claramente definidos el tema y las preguntas de investigación para evitar el riesgo de que esa revisión se torne inmanejable. Por eso es muy importante el primer paso de esta fase, que fue el mapeo, para poder tener muy claro el tema y muy claro qué aborda ese tema, ¿sí? Esas preguntas de investigación orientan el proceso de búsqueda detectando cuáles son los estudios primarios que son pertinentes y la información que será extraída de ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes pueden hacer una revisión y realmente en la revisión lo que a ustedes les interesa es saber cuál es la metodología que usaron en un tema en particular, o cuáles son los objetivos que se plantearon, o finalmente cuáles fueron los hallazgos, ¿cierto? Cada uno se establece esos criterios dependiendo de la necesidad que tengan o dependiendo del enfoque que tenga su investigación. ¿Sí? Se deben evitar las revisiones que abordan cuestiones tan generales que es difícil ver cómo se puede responder una pregunta útil. Como ya les mencionaba ahorita, el volumen es tanto de la literatura cuando tenemos una pregunta muy general o un tema muy general que se vuelve inmanejable porque son tantos los temas, las características, las variables, todos esos criterios que puede incluir un tema, que se hace difícil realizar la revisión sistemática de literatura. Entonces, por eso, de alguna manera, tenemos que segmentar un poquito y decir, es este el enfoque, esto es lo que vamos a analizar específicamente, o sea, ser muy específicos y muy detallados de lo que vamos a hacer, ¿sí? Si se formulan de manera errónea esas preguntas, se pueden conducir a una intervención incorrecta. Por eso es necesario contar con elementos necesarios para que se planteen de mejor manera y se puedan encaminar la revisión de manera satisfactoria. Esas preguntas de revisión se definen mucho mejor si nosotros involucramos a las personas que pueden estar interesadas, es decir, cuáles son los grupos de interés, quiénes pueden ser las personas que van a leer esa revisión sistemática de literatura, ¿sí? ¿Quiénes tienen la intención de leer o utilizar esas conclusiones? ¿A quién le puede servir? Entre esos se pueden encontrar los financiadores, los profesionales, los encargados de formular políticas, de adoptar decisiones, los usuarios finales de investigación, ¿sí? Entonces nos podemos dirigir a esos grupos de interés dándole importancia cuando, de hecho ellos le dan más importancia cuando hay un interés comercial, profesional, otro enfoque, y eso garantiza que se conozcan las preocupaciones y las prioridades de los grupos, y eso nos puede ayudar a nosotros a dar a una revisión con un enfoque muchísimo más claro. Algunas preguntas que nos ayudan a saber si nos estamos planteando una pregunta significativa o no son algunas de estas. Por ejemplo, ¿en qué área o tema general me quiero enfocar? ¿Sé algo o no sé algo sobre el tema? ¿Qué pregunta de revisión específica se abordará? Si ya la tengo, ¿es lo suficientemente específica o no? ¿Sí? ¿De dónde viene esa pregunta? O sea, ¿cómo nos planteamos esa pregunta? Es importante e interesante. Miren que alrededor de todos los pasos, cuando vamos avanzando en todos los pasos, nos damos cuenta que vamos cumpliendo cada uno de los principios de la revisión sistemática de literatura, que se da importancia a cumplir con esos pasos para que la revisión sea una revisión bien hecha. ¿Sí? ¿Qué más me puedo preguntar yo? ¿Quién creo yo que utilizará esos resultados de revisión? ¿Quiénes lo van a utilizar? Esos grupos de interés, estudiantes, investigadores, docentes, ¿sí? ¿Cómo utilizarán esa información? ¿Para qué la van a utilizar? Si son para investigaciones, para tomar decisiones, para formular políticas. Eso depende mucho del tema que vamos a investigar, ¿cierto? Porque no para todo es igual. Y finalmente, ¿cómo sé yo que alguien quiere que se aborde esa pregunta? ¿Cómo puedo analizar yo eso? Con la misma revisión, con lo que encontremos en la literatura.
Si yo sé cómo se están enfocando y encuentro qué vacíos hay, que son relevantes e importantes para el tema de investigación, es válido entonces hacer esa revisión sistemática de literatura, ¿sí? Es una realidad que en la práctica no es muy común, pero que si se tiene el dinero y el tiempo, se puede hacer para garantizar que la revisión sistemática de literatura se haga bien. El hecho de saber si hay usuarios potenciales para esa revisión. Bueno, entonces acá les voy a presentar un ejemplo. El objetivo general de este estudio es analizar los diferentes vínculos e interacciones entre las variables que explican el proceso de la creación de empresas, ¿sí? Para ese objetivo se plantean entonces las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las principales características del proceso de creación de empresas? Con esta pregunta estamos abordando entonces el hecho de que tenemos que mirar esas variables que explican ese proceso de creación de empresas. Entonces, plantearnos cuáles son esas principales características del proceso es una pregunta muy válida para dar respuesta a ese objetivo. La segunda pregunta es cuáles son las variables de estudio más representativas al abordar la temática del proceso de creación de empresas, ¿sí? Entonces, miren que en esta segunda pregunta se están teniendo en cuenta esas variables que son más relevantes en el proceso de creación de empresas, que hace parte del objetivo general de ese estudio. Y finalmente, ¿cuáles son los vínculos de causalidad que explican el proceso de la creación de empresas, que también está planteada en el objetivo general? Entonces miren que esas tres preguntas nos dan respuesta perfectamente a ese objetivo general, que es analizar los diferentes vínculos e interacciones entre las variables que explican el proceso de creación de empresas. Entonces yo estoy preguntando por las características del proceso, las variables y esos vínculos de causalidad, o sea, esas interacciones, ¿sí? Bueno, chicos, acá tengo una actividad planteada para ustedes. Tengo 4 preguntas de investigación y quiero que las lean, las analicen y me digan cuál podría ser ese objetivo de investigación para esas preguntas. Sí, entonces, bueno, primero, como están tan callados, quiero que me confirmen si me están escuchando. Sí, perfecto. Bueno, listo. Entonces, chicos, 10 minuticos para que analicen estas preguntas y planteen un objetivo general. Qué pena, Juan Diego. Ahora sí, ¿la estabas viendo? Listo. Los otros compañeritos nos están escuchando. Bueno, perfecto. Entonces, 10 minuticos para plantear ese objetivo. Y lo conversamos acá. ¿Listo?
Chicos, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda, algún comentario? No, tratar de mirar si la respuesta sí se acota a lo que hay. Sí, ya tienes un objetivo planteado, Camilo. Sí, sí, señor. Cuéntanos cuál es tu objetivo. Yo de pronto plantearía que es identificar cuáles son los enfoques, propósitos y principales corrientes de pensamiento alrededor del aprendizaje de la programación mediante técnicas colaborativas. Se me Muy ocurrió bien, pues. sí. Está un poco extenso, pero sí, está muy bien planteado porque tiene en cuenta las preguntas que se plantearon. Discúlpame un segundo, Camilo. Sebastián, ya te voy a compartir el ejemplo anterior. Mira, ahí lo estás viendo en pantalla. Listo, perfecto. Camilo, bueno, muy bien, me parece muy interesante tu objetivo. Abarca pues eh, esos estudios sobre el trabajo colaborativo como una estrategia para la enseñanza y aprendizaje en la programación. Me parece que está muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Ya tiene el objetivo? ¿O quieren comentar algo más? O por ejemplo veo que llegaron unos compañeros nuevos. Bueno, una compañerita se acaba de retirar porque tenía una cita. Carla Cristina, no la había visto ahora. Carla no está por ahí. Parece que no. Sebastián, identificar los enfoques, técnicas y propósitos del trabajo colaborativo y sus aportes en los procesos investigativos y de enseñanza y aprendizaje. Muy bien, también da respuesta a esas preguntas. ¿Alguien más tiene ya el objetivo planteado? Lo pueden ir enviando al chat, así como los compañeros. Chicos, ¿alguien más ya tiene el objetivo? ¿Necesitan más tiempo? Cuéntenme, por favor. Juliana, Melissa, ya tienen tal vez los objetivos planteados. Ya lo estoy escribiendo en el chat. Bueno, listo, perfecto.
Listo, por acá Juan Diego nos envía revisar las diferentes técnicas de trabajo colaborativo y sus respectivos enfoques y aportes para la enseñanza, aprendizaje efectiva de la programación. Muy bien. Chicos, de pronto tienen alguna duda respecto a lo que hemos visto, algún comentario. Profe, yo tengo una duda. Cuéntame. Por ejemplo, cuando uno tiene una investigación muy específica acerca pues, de un tema que todavía no se ha como desarrollado tanto y no está como expuesto en la literatura o en, o en bibliografía, pues así que uno pueda como investigar, uno qué hace ahí cuando no tiene tanta información para poder demostrar lo que uno está investigando. Muy buena pregunta. El hecho de no encontrar la información ya es evidencia para que justifiques la investigación, ¿cierto? Entonces, considero que la revisión se torna un poco más compleja por ser limitada, pero como se plantea en el método científico, por ejemplo, detallar qué encuentras y qué no encuentras es la manera ideal para presentar los resultados, ¿sí? Entonces es muy válido que dentro de la revisión que hagas para justificar tu proyecto de investigación o tu estudio, es muy importante que justifiques y detalles tanto lo que encontraste como lo que no se encuentra, ¿sí? Bueno, chicos, vamos entonces a continuar. ¿Alguien más va a enviar de pronto los objetivos por acá? Bueno, si los plantean, entonces nos lo envían. Ah, bueno, Melissa por acá comenta. El propósito es la incorporación del trabajo colaborativo para identificar estrategias de aprendizaje para utilizar un método sistemático. Pero ¿cómo lo planteas, Melissa, como objetivo? Porque acá me estás diciendo el propósito, la investigación, ¿cierto? Entonces sería identificar, analizar, resumir, sintetizar la incorporación del trabajo colaborativo o identificar esas estrategias de aprendizaje para utilizar un método sistemático. Sí me hago entender, Melissa, plantearlo como el objetivo, que empiece con un verbo. Debe ser un verbo en infinitivo, Meli. Exacto, exacto. Identificar las estrategias de muy bien, así. Exactamente, los objetivos se plantean así como decía nuestro compañero Camilo. Bueno, chicos, vamos a continuar entonces con la segunda actividad alrededor de la temática. ¿Por qué insisto tanto de pronto con este tema? Porque como se los comenté anteriormente, casi que la base para justificar y orientar una investigación está en el planteamiento de esos objetivos y de las preguntas. Entonces, esta segunda actividad es plantear un objetivo general de estudio y su respectiva pregunta o preguntas de investigación, de revisión e investigación alrededor de uno de esos temas. Entonces, acá tenemos aproximadamente 10 temas. Está la deserción universitaria, la comunicación en la era de la tecnología, los jóvenes emprendedores, el medio ambiente y la ecología, el desarrollo sostenible, las redes sociales, el fake news, bullying o acoso laboral, estereotipos sociales, machine learning o aprendizaje automático. Entonces la idea, chicos, es que escojan uno de los temas, ¿sí? Que planteen un objetivo general de estudio con sus respectivas preguntas. ¿Tienen alguna duda respecto a esta actividad o les queda claro? Está claro. Listo, entonces
20 minuticos para esta actividad. Ok, perfecto. Listo, me cuentan si tienen alguna inquietud, aquí estoy. Qué pena, se me ocurre, no sé pues si mi pregunta cabe, pero es sobre, es teórica dentro del campo de estudio o aplicada. Puede ser cualquiera de las dos. Puedes Vale. mirar alrededor de esa temática, qué se te ocurre, una problemática o quieres profundizar en un tema. Exacto, entonces puede ser tanto teórico como aplicado, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Ok, con gusto, Camilo.
Chicos, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿Alguno de pronto ya tiene su objetivo con las preguntas? ¿Nos las quiere compartir? Chicos, al menos díganme que no. Me siento acá hablando sola. No. Me dejan acá hablando sola y yo, bueno, sí o no. Bueno, todavía, bueno, otros 5 minuticos. Bueno, por acá Sebastián nos compartió, pero Sebastián, háblanos, yo los quiero escuchar, me siento acá como hablando con un chat. Qué timidez la de este grupo, ¿ah? Lo planteé como identificando causas y qué puede llevar a esas causas. Pues como objetivo puse identificar las causas más frecuentes asociadas a la deserción universitaria en Colombia. Muy bien. Planteé 4 preguntas que pueden ser ¿qué factores presentan mayor influencia en la deserción universitaria? ¿Qué mecanismos existen para realizar seguimiento a esta deserción? Pues considero que es importante, más que identificar, es hacer un seguimiento también buscando una mitigación. ¿En qué nivel universitario existe mayor tasa de deserción? Pues en tecnologías, universitario, posgrados. ¿Y en cuáles semestres académicos son los que presentan mayor tasa de deserción? Pues yo he visto que primer y segundo semestre son casi que un filtro. Sí, tienes mucha razón, sí, está súper bien planteado, es muy coherente. Mira que con esas preguntas vamos a lograr identificar esas causas. Entonces, es muy importante, como les he recalcado, esas preguntas de investigación que nos vamos a hacer, porque eso es como lo que nos va a guiar, eso es como el primer filtro que nosotros vamos a tener para mirar qué es lo que necesito encontrar, ¿cierto? Hacia dónde voy a dirigir yo, cuál es el foco de mi estudio, ¿sí? Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Gracias, profe.
Chicos, ¿alguien más? Yo tengo, pues yo solo hice una pregunta realmente. ¿Puedo Sí, compartir? cuentan. Sí, claro. Objetivo, identificar qué espectro político de la realidad colombiana es más tendiente a difundir fake news. Y la Sí. ¿Qué pregunta es, aspecto? ¿qué espectro político? Espectro. Ah, ok, sí. Y la pregunta es, ¿cuál es la correlación entre las prácticas de difusión orgánica de fake news y la pertenencia a un determinado espectro político en Colombia? Excelente. Muy bien, Camilo. Voy a colocar por acá en el chat. Sí. Miren que las preguntas, si bien nos hacemos varias preguntas, nos sirven para orientar, ¿cierto? Pero fácilmente con una pregunta podemos dar respuesta y podemos ser muy específicos con lo que queremos encontrar. Yo creo que ese tema está controversial, Camilo. La política de Colombia, yo creo que casi que todos estos aspectos políticos son demasiado tendientes a difundir esas noticias falsas. Es un tema demasiado controversial. Sí, pero precisamente por eso lo planteé en el asunto del espectro político, porque el espectro político permite determinar que no hay pues como un lado y otro lado, izquierda, derecha, no, es todo un espectro en el cual hay diferentes posturas y desde donde se pueden ubicar diferentes tipos de políticos también, ¿cierto? Pero sí, yo entiendo lo controversial. Igual el fake news normalmente va orientado a impactar en aspectos políticos, pues, según entiendo yo. Exactamente. Sí, supremamente interesante. Y como lo planteas. Bueno, chicos, ¿alguien más quiere participar? Sí, yo quiero participar. Listo, Melissa, cuéntanos. Bueno, mi objetivo es calcular cuál es el porcentaje de bullying o acoso escolar que hay en las instituciones a nivel nacional. Y una de las preguntas que me planteo es si las instituciones escolares tienen el personal adecuado para apoyar a un estudiante que ha sufrido acoso escolar. ¿Me puedes repetir la pregunta, porfa, Melissa? Qué pena. La pregunta es si las instituciones escolares tienen el personal adecuado para apoyar a un estudiante que ha sufrido acoso escolar. Sí. ¿Y cómo crees que esa pregunta le responde al objetivo general? Porque tú en el objetivo general planteas calcular el porcentaje de bullying, ¿cierto? En Colombia, y pues digamos aquí en Colombia, me estoy centrando acá en Colombia porque no le prestan muchísima atención a esto dentro de las instituciones. Como
este porcentaje, porque muchas instituciones, y la otra sería decir, si sí tienen el personal adecuado, porque muchas instituciones ni siquiera tienen un psicólogo para apoyar a los estudiantes. Entonces, por eso fue que lo relacioné de esta forma. Ok, pero entonces ahí lo veo yo, una opinión, como si fueras a identificar o a relacionar esa causa-efecto de tener un psicólogo o alguien que apoye en la institución relacionado a la cantidad de estudiantes que sufren bullying. ¿Así lo entienden? Sí. Ok, muy bien, Melissa. Por acá, Juan Diego. Cuéntame, qué pena. Melissa, ¿ibas a decir algo más? No, nada más. Bueno, muchas gracias, Melissa, por tu aporte. Por acá, Juan Diego también nos escribe. Juan Diego, ¿nos quieres contar? Juan Diego. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Listo, perfecto. Bueno, entonces también me enfoqué un poquito por el tema de las fake news y me planteé pues el objetivo y las siguientes preguntas. El objetivo, comprender los estadios de la creación y circulación a gran escala de noticias falsas a través de aplicaciones de mensajería masiva y su influencia en las manifestaciones o protestas. Entonces la pregunta 1, ¿cuáles son los motivos que promueven la manipulación de información y su difusión a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería masiva? ¿De qué manera facilitan las redes sociales y aplicaciones de mensajería masiva la difusión de noticias falsas? Pregunta 3, ¿cuáles son los aspectos relevantes de las fake news que influyen en la promoción de manifestaciones o protestas sociales? ¿Y cuáles son las características etnográficas que identifican las personas que crean o comparten fake news? Muy bien, Juan Diego, muy interesante también tu punto, tu planteamiento. Chicos, les pido mil disculpas, el ruido es acá, que el vecino está haciendo como taladrando, entonces me muero de la pena con ustedes, el ruido era acá. ¿Alguien más quiere compartir su actividad? Elizabeth, Yuri, Juliana. Bueno. Chicos, entonces, hasta esta actividad era la sesión del día de hoy. Para la próxima sesión, entonces, vamos a empezar algo un poco más práctico con la búsqueda de información en bases de datos gratuitas y pagadas por el ITM. Quiero hacerles una consulta. Todos tienen acceso a las bases de datos ITM. Todos tienen la clave y el usuario. Sí. ¿O han ingresado, las han usado? Sebastián, qué pena, cuéntame. No, yo sí la tengo, ya las he utilizado. Bueno, perfecto. ¿Y los demás? Sí, yo también tengo acceso. Y no te preocupes, Janet, que eso es la ley de Murphy con los vendedores de aguacate y con todo siempre cuando uno tiene que hablar. No, qué pena, sí. Como íbamos de bien. No falta, ¿cierto? Chicos, bueno, ¿están viendo mi presentación? Sí. Bueno, unas recomendaciones para finalizar.
Y una aclaración con prácticas inadecuadas cuando estamos realizando una revisión sistemática de literatura, como por ejemplo, no documentar el proceso. Miren que el protocolo es muy básico y realmente es fácil de detallar, es documentar todo el proceso, cómo lo vamos a hacer. Otra práctica inadecuada es no documentar la información que encontramos. Es muy factible perder información valiosa cuando no documentamos bien la información. Sí, olvidar documentar el proceso de la búsqueda con suficiente detalle hace que cuando vamos a actualizar la revisión sea un desafío mayor para nosotros. Hacer referencias incorrectas o citas o cifras tomadas de documentos para luego no tener idea de dónde provienen. Eso también es fundamental tenerlo en cuenta. ¿De dónde sacamos las informaciones? Tener bien la cita para cuando tengamos que remitirnos a ella la podamos encontrar. ¿Sí? Crear un sistema desordenado para almacenar versiones electrónicas de PDF es fatal porque nos pasa lo mismo. No podemos encontrar la información adecuadamente. Para eso hay gestores bibliográficos que nos ayudan y nos facilitan muchísimo el orden del almacenaje de los documentos, que se lo podemos ver más adelante. Les puedo compartir de pronto información acerca de algunos gestores bibliográficos para facilitar la búsqueda posterior de esos artículos relevantes de nuestra revisión. Y producir notas inadecuadas en un papel, de modo que cuando se trata de escribir una revisión de literatura no se pueda recordar qué era lo importante de ese documento y requiera leer todo el documento nuevamente, ¿cierto? Entonces la idea es ser muy organizados y muy detallados en el momento en que vamos a hacer una revisión para no tener que hacer este tipo de reprocesos. Finalmente, algunas dificultades que se nos pueden presentar en la revisión sistemática de literatura. Inhabilidad para encontrar artículos relevantes y dificultad para distinguir la literatura más relevante, como les mencionaba ahorita, el conocimiento, las habilidades y las competencias las vamos adquiriendo con la práctica y con la experiencia, ¿sí? La desviación hacia artículos interesantes pero irrelevantes. Muchas veces encontramos artículos que son interesantes pero que no son relevantes para nuestra investigación. Entonces nos desvían la atención sabiendo que no son tan relevantes para la investigación, ¿sí? Más adelante vamos a ver cuáles son los criterios y cómo se deben seleccionar esos documentos que van a ser importantes para una investigación o no, ¿sí? La falta de foco de búsqueda, la falta de método para realizar la revisión. Estas dificultades se presentan ¿por qué? Por no hacer bien el protocolo, por no definir un alcance, por no definir un método con el cual se va a llevar a cabo la revisión. También se presentan dificultades cuando hay ausencia de preguntas de investigación, porque entonces tenemos un tema, pero no sabemos para dónde vamos, no sabemos qué queremos encontrar o qué nos queremos responder, ¿sí? La formulación deficiente de esas preguntas de investigación, la incapacidad para explicar cómo fueron seleccionados o descartados los estudios. Cuando vamos a hacer una revisión sistemática de literatura, nosotros tenemos que seleccionar algunos documentos, porque podemos hacer una búsqueda en una base de datos y eso nos puede arrojar 1000, 2000 resultados, ¿cierto? Pero tenemos que hacer una selección y un filtro, y para eso nos tenemos que definir unos criterios de inclusión y exclusión, y también se debe detallar muy bien y explicar cómo es que se hace esa selección, ¿cierto? Para tener uno de los principios de la revisión, que es la transparencia y la objetividad. Bueno, llegar a diferentes conclusiones también se puede tornar como una dificultad si los autores no se ponen de acuerdo, ¿sí? Pero es muy normal que los autores o los investigadores lean 1, 2, 3, 4 documentos iguales y que lleguen a diferentes conclusiones, ¿sí? Entonces, como recomendaciones, se tiene definir criterios de exclusión y exclusión, se deben buscar revisiones previas para mirar qué se ha hecho en la temática o alrededor del campo que queremos investigar. Incluir material relevante después de una última revisión sistemática de literatura, como se los comentaba. Si hay una revisión sistemática de literatura muy buena, no justifica hacer una nueva, a menos que
ya hayan pasado años, que la información esté obsoleta. ¿Por qué digo yo que puede estar obsoleta? Porque posterior al último artículo revisado o la ventana de tiempo que incluya esa última revisión sistemática de literatura que encontramos, a partir de ese tiempo haya más publicaciones acerca del campo que sean relevantes para incluir y que nos puedan generar un conocimiento nuevo, ¿sí? Realizar una evaluación crítica en el buen sentido de la palabra, como se los había mencionado, y finalmente definir lineamientos detallados para la revisión sistemática de literatura. El hecho de ser sistemática quiere decir que seamos muy ordenados, muy detallados con el procedimiento que vamos a llevar a cabo para demostrarle a los lectores que se hizo una selección con unos criterios de calidad y una evaluación muy buena. ¿Para qué? Para que tengan claro que los hallazgos o las conclusiones a las que llegamos son verdaderamente importantes para el campo de investigación. Chicos, hasta acá el día de hoy, espero que haya sido de su agrado, que hayan adquirido pues conocimientos muy interesantes. Me cuentan, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Yo, profe. Cuéntame, Sebastián. ¿Nos envías esas diapositivas? Sí, mira, en el grupo va a quedar guardado tanto las grabaciones como las diapositivas, y las diapositivas tienen sus referencias, sus citaciones, y les voy a montar pues como unos artículos de soporte por si les interesa pues irse a la referencia y mirar más a fondo las temáticas. Listo, profe, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más? No, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, nos vemos entonces el miércoles a las 10 de la mañana. Muchas gracias a todos por haber participado y por estar acá. Gracias, profe. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.